Hola, bienvenida de vuelta a Hay otro camino, tu podcast de desarrollo personal. Hoy no estoy sola. Tengo una invitada muy especial que nos trae una historia de vida muy interesante, llena de valentía y determinación. Quiero presentarte a Eva Álvarez. Ella es artista y coach, pero antes de eso fue funcionaria y estudió 2 ingenierías. Cumplió todos los pasos del manual. Hizo todo lo que se suponía que había que hacer para tener una vida exitosa. Un día se dio cuenta de que estaba viviendo una vida que ella no eligió, sino que otros eligieron para ella. Entonces lo dejó todo para seguir el camino que le dictaba su corazón. Prepárate el cafecito y quédate para escuchar esta bellísima historia. Bienvenida. Bueno, buenos días, Eva, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Vicky. Pues muy feliz, la verdad, de estar aquí pudiendo compartir contigo. Un placer, un placer. Dejaste una vida de manual, de funcionaria para perseguir tus sueños. Wow, qué valentía. Contanos ese momento, ¿cuándo te diste cuenta de que estabas viviendo una vida que no habías elegido vos? Pues mira, yo recuerdo que mientras estudiaba fue como una larga etapa de mi vida, porque creo que invertí ahí como 9 años de mi vida, porque en ese momento, bueno, fue ya hace muchos años y recuerdo que se potenciaba mucho el convertirnos en algo a nivel profesional, llegar a ser alguien, ¿no? Esa ambición de llegar a un lugar, era como que todo el afuera, el sistema, nos educaba, porque creo que eso ya empezó desde que éramos bien pequeños, ¿no? Fuimos como muy educados a perseguir ese lugar que era muy profesional siempre, y como era como en lugar de ser algo holístico, que es toda tu vida, elegir toda tu vida, era como si lo importante solo fuera lo profesional, ¿no? Y de alguna manera creo que nos fueron programando para que hubiera ese deseo de llegar a ser alguien, en el sentido de alguien que los demás puedan reconocer, pues o bien un puesto con un estatus reconocido o con una estabilidad económica o con algo que tuviera que ver con lo de fuera, con que fuese reconocido fuera. Pero yo pienso todo el tiempo en la nueva educación, por suerte hoy en día en las escuelas conscientes, esto ya ha cambiado porque hoy en día se mira mucho quién soy hoy. A los niños se les educa para que aprendan a descubrirse, a quién soy yo, qué es lo que se me da bien y qué es lo que me enciende, me llama, ¿no? Pero es interno, no es tanto perseguir aquel lugar externo. Entonces yo creo que a lo largo de mis estudios siempre sentí una especie de sinsentido. Era como si hubiera un vacío dentro donde yo sentía que algo no funcionaba bien dentro de mí. Claro, entonces me convertí en una estudiante muy obediente, que estudiaba mucho, pero que no se sentía apasionada por eso que estudiaba, no sentía curiosidad. Pero claro, yo miraba a mi alrededor y todo el mundo perseguía el tener esa titulación para llegar a ser alguien, ¿no? Sobre todo los que veníamos de familias donde nuestros padres no habían podido estudiar, pues ellos con la mejor de sus intenciones nos decían, tú vas a poder hacer ahí donde yo no llegué, ¿no? Ahí sí que vas a poder ir tú. Entonces ya siempre sentí durante toda esa trayectoria de mis estudios de ingeniería que algo dentro no estaba bien colocado, pero en ese momento el cambio era como, no era tan habitual como hoy en día. Entonces, bueno, yo seguía como hasta que llegue ahí al final y tenga mi titulación, pues yo voy a seguir en este carril, ¿no? Y todo se dio cuando eso terminó, salgo al mundo laboral y mi primer puesto que tengo de ingeniera, ahí fue donde yo sentí claramente, ostras, este no es mi lugar. Esto lo sentí con mucha claridad, hubo una sensación de, como cuando estás en un lugar que no es tu lugar, como si estuviera en un lugar incorrecto. O sea, algo de mi voz interior me dijo, esto no es para ti. Y no tenía tanto que ver con si no tenía todavía experiencia, no. Yo supe el primer día que entré ahí, esto es como cuando entras en una relación de pareja o ¿no? Esa intuición que tienes el primer día de por aquí voy bien o no voy bien. Y yo sentí por aquí no es. Entonces estuve 3 meses
Y, y claro, me sentí tan frustrada y tan vacía con esa sensación de por aquí no puedo seguir, tengo que ser fiel a mí. Así que lo dejé, no tenía ni idea de a dónde ir, pero dije, si aquí no es, recuerdo el mantra que me bajó, o sea, fue como si canalizase un mantra en mi mente que me dijo, tiene que haber un lugar mejor. Y yo me agarré a aquello, como tiene que haber un lugar mejor y el lugar no es este. Entonces, en lugar de mirar atrás a todo el tiempo que he invertido para poder llegar hasta aquí, no hice ese gesto. Lo que hice fue mirar hacia adelante y decir, yo quiero ser feliz también en el área laboral, yo quiero encontrar mi lugar, así que me agarro ahí a, tiene que haber un lugar mejor. Sí, Exacto. Aparte, bueno, me comentaste, ¿no? En ese momento que te diste cuenta que fue como una voz interna, ¿no? Y que salió como ese mantra que sale de adentro. Uno como que ya sabe y siente por dentro, pero bueno, a veces nos cuesta escuchar a esa vocecita. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo era la Eva de antes de ese momento? ¿Qué mostraba hacia afuera y qué sentía por dentro? uy, pues era una Eva muy obediente, sí. Era una Eva que sobre todo recuerdo mucho que uno de mis grandes temas era que la autoridad externa estaba como muy grande con respecto a mi autoridad interna. Crecí creyéndome que todo el mundo sabía más que yo. Y con esto, por ejemplo, hago referencia a diferentes tipos de profesionales, ¿no? Por cuando uno va al médico o va a escuchar a un profesor o va a escuchar a cualquier autoridad que está como ahí colocada en nuestro sistema, nos enseñan que siempre esa persona sabe más que tú, porque tiene un título, porque tiene unos conocimientos, porque... Entonces eso estaba como muy fuerte dentro de mí. Mi propia autoridad era muy chiquitita, siempre todos sabían más que yo. Recuerdo que cada vez que pues a lo mejor quería encontrar algo, buscar alguna solución o comprarme algo, siempre hacía como si fuera una investigación de preguntarle a todo el mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, no había ninguna escucha interna. Yo recibía esa voz porque siempre he sido muy, muy intuitiva. Soy una persona muy sensible, entonces estoy muy, muy en contacto con esa voz. O sea, cuando llego a un lugar, yo sé si es la persona correcta, si es un lugar correcto, si, o sea, es algo que en mi naturaleza es muy sencillo, pero a pesar de escucharla yo no le hacía caso, no la seguía. Entonces, claro, cuando tú haces eso en la vida, empiezas a sentirte muy incoherente y lo que ocurre es que dejas de confiar en ti. Tú crees que siempre todo está fuera de ti. Le daba mucho valor a eso. Entonces, Eva, en su anterior vida, pues era muy obediente, no se cuestionaba nada, todo lo que escuchaba de fuera se lo creía, no iba a por nada que ella se propusiese, era como que ella estaba ahí en modo inercia, ¿no? Lo que la vida me trae, pero apenas se proponía nada. Y sí, sobre todo esto, bueno, estaba ahí como si fuera una pieza de un juego que no mueve ficha. Así es como me siento que era antes. ¿Y cómo llegaste al momento de hoy? ¿Fue una decisión racional? ¿Fue un proceso o algo que simplemente apareció? Uy, fueron muchas decisiones, muchas, muchas. Fue un largo proceso, pero sí que hubo decisiones, yo recuerdo ese como el inicio, ¿no? A veces tomamos decisiones de manera espontánea y no sabemos la repercusión que va a tener. Esa fue como una gran decisión cuando yo hice eso sin tener ni idea, ¿eh? O sea, yo simplemente me dejé en ese momento como llevar por ese mantra de tiene que haber un lugar mejor. Le hice caso por primera vez y recuerdo que, claro, después eso ya me llevó al siguiente paso. Al poco tiempo, recuerdo que hubo una oferta laboral de funcionarios, que eran pues de plazas de la administración, y eso sí que me llamaba a mí, porque bueno, había ahí un pseudo objetivo debajo. Yo tenía muchísimo deseo por ser madre y no ser una madre cualquiera, en el sentido de quería ser una madre que gozase muchísimo de la maternidad, tener tiempo libre, viajar con mis hijos, como romper esquemas, ¿no? En eso que a mí me vibraba tan alto, ¿no? Ya desde niña sabía que quería ser mamá. Entonces, luego me di cuenta de que, claro, la administración para mí representaba como un escenario perfecto para no tener que preocuparme por el dinero, para tener tiempo disponible, para tener derechos, para no tener que negociar nada, sino que, bueno, yo me voy a proponer conseguir una plaza de funcionaria y eso fue lo que hice.
Entonces, aquella decisión anterior de tiene que haber un lugar mejor me llevó al siguiente paso que fue, pues el universo me mandó esa oportunidad, ¿no? Y ahí sí que me propuse, diría que por primera vez en mi vida, me propuse, voy a conseguir esa plaza. Y bueno, y fue un proceso de 7 meses que me llevó a conseguirla. Entonces ahí recuerdo que cambió muchísimo mi actitud. Ahí sí que yo descubrí, porque además yo tenía a nivel inconsciente una creencia sobre mí misma que me habían dicho mucho en la escuela, que había escuchado mucho de personas cercanas, de familiares, de amigos, de tú eres muy inteligente pero muy vaga. El problema es que eres muy vaga, me decían. Entonces yo me había creído aquello de, claro, yo soy muy vaga, o sea, yo no podría entrenarme para algo así como de alto nivel, porque con lo vaga que soy no lo lograría. Pero ahí descubrí, o sea, en ese proceso de 7 meses me comprometí hasta el fondo porque tenía ese objetivo bien claro de cuando yo llegue ahí, yo ya voy a poder vivir mi maternidad como me dé la gana y voy a tener esa disponibilidad para mi ocio, para mis viajes. Entonces, aquello estaba muy bien colocado, ¿no? Dentro del corazón y fue lo que me hizo comprometerme y ahí rompí muchísimas creencias sobre mí misma. Sí, esa fue como una de las etapas de mi vida donde descubrí ya quién era, ¿no? O sea, cuando entré a la administración, pues yo sentía que lo que me propongo lo puedo lograr. Fue la primera decisión. Luego hubo muchas otras decisiones, porque cuando entré a la administración, recuerdo que viví una crisis. Sí, Qué determinación y aparte cómo pesan, ¿no? Las creencias limitantes y que muchas veces no sabemos de dónde vienen y lo importante que es trabajarlas. Y en un momento mencionaste, ¿no? De que esta sensación, esta intuición de sentir, tiene que haber otro lugar, ¿no? O como decimos acá en el podcast, otro camino. Entonces quiero preguntarte, ¿qué fue lo más difícil de ese camino de autoconocimiento que emprendiste? Porque en redes vemos el resultado, ¿no? Pero no todo el proceso que tuviste que atravesar. pues yo creo que lo más difícil fue cuando ahí entro en la administración, que era como yo llevaba unas expectativas altísimas, porque yo venía como embalada, ¿no? De wow, esto es, o sea, es como si se abriese el universo para mí. Yo ahí descubrí que era un ser espiritual, ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que el universo trabajaba para mí, porque me pasaban cosas muy locas. Pero fue realmente cuando me comprometí con un objetivo mío, porque hasta ese momento no lo había hecho jamás en mi vida. Entonces, si tú estás en una posición del juego como una ameba sin ir a por lo que quieres, pues no sabes ni quién es el universo, porque el universo es un espejo y hace en la misma sintonía que tú hagas, ¿no? Si tú no te diriges a por lo que hay ahí en tu corazón, pues él te deja, ¿no? Como ahí en un estado de, pues no va a pasar nada, porque tú no quieres que pase nada. Entonces, cuando yo tomo esa actitud de esto sí me importa y voy a por ello y pongo todo de mi parte, empiezo a descubrir que hay un universo que trabaja para mí y empiezo como a despertar y a sentir a mi espíritu, ¿no? Fue mucho más que estudiar, porque fue una etapa muy, muy feliz. ¿Y qué fue lo más difícil? Pues mira, cuando entré, como llevaba unas expectativas muy altas, lo que me encontré es que pues aquel trabajo, aquellas tareas que hacía como funcionaria no me hacían sentirme viva. Descubrí que, claro, había cambiado tanto mis creencias en esa etapa, porque además justo en esa etapa, curiosamente, aparece el coaching en mi vida. Empiezo a ir a cursos de coaching, empiezo como wow, a descubrir que es verdad, estamos en un universo y que podemos hacer en realidad lo que nos propongamos, ¿no? Entonces, cuando entro y veo un poco pues la filosofía que hay en ese lugar, es un lugar muy conservador, donde se premia mucho permanecer en el mismo lugar, llevar muchos años ahí, hacer lo mismo. Claro, soy una persona muy creativa, muy comunicativa, y ahí pues justo la vida me va a enviar puestos que eran como un poco lo contrario a lo que a mí me gustaba, ¿no? Porque en realidad la vida quería menearme de, bueno, también te puedes ir de aquí si quieres, ¿por qué no? Pero has llegado hasta ahí, pues ya verás cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, lo más difícil fue cuando entro ahí y entro en un estado de crisis, porque yo siento, ostras, pues yo no me veo aquí para el resto de mi vida. Y fíjate que he puesto todo de mi parte y he dado como todo por llegar hasta aquí. Y ahora no me siento viva aquí. Eso fue lo más difícil, aceptar. Me llevó un tiempo a aceptar
que eso lo había elegido yo. Y sobre todo, lo más difícil fue encontrar una salida, que ahí fue cuando contrató a una coach y eso fue mi salida, ser acompañada por una coach donde pues el primer paso fue, bueno, pues he elegido esto, voy a disfrutar de esto, voy a aceptar que esto no es una cárcel, esto puede ser un trampolín, pero primero gocemos el estar aquí porque porque lo he elegido simplemente y luego ya veremos, ¿no? Pero ahí empecé a cambiar muchas creencias, empecé a reprogramar muchas cosas, ¿no? Dentro de mí y empecé pues a alinearme y eso fue el mayor reto, sí, encontrar una salida ahí. Tender un puente, ¿no? Desde donde estamos hacia donde queremos ir con los recursos Exacto. que tenemos, ¿no? Es Sí, una eso muy buena es. herramienta el coaching, tal cual. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué sabes hoy sobre vos misma que antes no podías ver? Pues mira, en este proceso yo aprendí que, claro, que somos seres que venimos aquí a lograr cosas y esas cosas que hemos de lograr están dentro, en el corazón, no están fuera. Entonces la vida está dentro y para sentirnos vivas tenemos que escucharnos. Lo primero es escuchar ahí dentro, bueno, ¿qué me apetece a mí ahora? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué me propongo? ¿Hacia qué lugar? Me dice mi corazón que ahora mismo, pues me haría mucha ilusión ir. Y no tiene tanto que ver con lo que nos dice ahí fuera nuestra cultura, la educación, el sistema, nuestra familia, nada que ver con eso. Porque, mira, yo en ese momento cuando entré a la administración, mi anhelo verdadero era ser madre. En ese momento no tenía tanto un deseo profesional. Primero iba a vivir una experiencia que tenía mucho que ver con la maternidad, que hoy en día lo entiendo porque ha sido un proceso muy potente para mí, la maternidad, donde he descubierto muchas cosas y he hecho como muchos aprendizajes de vida. Entonces, fíjate que todo mi entorno, todos mis compañeros y todo el mundo entraron con muchísima ambición de escalar, ¿no? De ir hacia arriba. Y yo inicialmente traía aquella programación, pero cuando me encuentro con que dentro no me siento bien en ese lugar, ahí empiezo a hacerme preguntas de, pero ¿qué quisiera yo ahora? ¿Cuáles son mis deseos verdaderos? Que en ese momento era un deseo también de libertad, de sentía, pues vivía en un lugar más pequeño, más conservador, y mis anhelos tenían que ver con viajar, con conocer diferentes culturas, diferentes personas, con tener experiencias, con vivir experiencias. Y hoy en día me doy cuenta, claro, o sea, había pasado muchos años estudiando como una rata de laboratorio. Entonces, cuando yo salgo al mundo, yo quería como vivir la aventura de lo que es el mundo. Me daba un poco igual o sea, el promocionar, el ascender, es que en realidad eso a mi corazón le daba igual. Tenía muy claro que quería ser madre y que quería libertad y que quería experiencias de vida. Y eso fue lo que empecé a darme en ese momento, sí, a través de ese trampolín, que la administración además fue la que me acompañó los primeros años y yo sigo sintiendo que me sigue acompañando porque pues ahí hay una estabilidad económica que si en algún momento lo necesito, pues está ahí, ¿no? Y me acompaña como si fuera una seguridad de nunca te va a faltar nada, o sea, vive lo que te apetezca en cada momento. Y eso entonces convertir aquello que inicialmente lo sentí como una cárcel en un trampolín fue pues el mayor de los retos, sí. ¿Y cómo te sentís hoy? ¿Cómo es tu vida hoy? Pues mira, hoy siento que mi vida es muy mía, me siento muy libre de crear en todo momento lo que quiera, es como muy mía, es como muy auténtica mía. Hoy vivo en la gran ciudad, vivo en Barcelona, pero me gusta mucho moverme, entonces pues en verano viajo mucho en autocaravana, viajo mucho en familia, me doy permiso para vivir mucho a mi manera, con mis hijos, es algo que también yo siempre he sentido, esto yo no me lo voy a perder, ¿no? Aunque el mundo diga que lo importante siempre es lo laboral, que lo otro es como no es tan importante, pues no, para mí es importante. Entonces, incluyo lo que es importante para mí en mi vida y se siente una vida muy auténtica. Sí, en cada momento tengo esa sensación de, bueno, ¿y ahora hacia dónde quiero ir? Pues lo decido yo y me lo monto yo, ¿no? A mi manera, o sea, no es el mundo el que me dice hacia dónde. Wow, es increíble llegar a ese punto y
y esa sensación, ¿no? De mi vida, mis decisiones y autenticidad plena. Bueno, ¿Qué tiene le sus di- retos también, como todo, ¿no? O sea, todo tiene sus retos, sus aprendizajes, pero sí que hay esa sensación de que puedes hacerlo todo el tiempo, sí, de que todo depende de ti, sobre todo. Yo siento mucho eso, todo depende de mí. Tal cual, hay que proponérselo y trabajar para que las cosas sucedan. Eso Eva, es. ¿qué le dirías a la mujer que está exactamente donde vos estabas, viviendo la vida que otros eligieron para ella y que todavía no se animó a preguntarse qué quiere ella verdaderamente? Pues mira, le diría que no es ningún error donde está, porque tendemos a creer a veces, o sea, en la vida de cualquier persona hay crisis y creo que esas crisis son a lo largo de toda la vida. No es ocurre una vez y ya está. No, no, es que va a haber crisis siempre, porque cada vez que el cambio no se elige, o sea, la vida es cambio permanente, entonces tiene que haber como una muerte y un renacimiento y nuestras vidas están llenas de aspectos diferentes, ¿no? O sea, soy madre, pero a la vez soy coach, pero a la vez soy artista, pero a la vez soy amiga y a la vez, o sea, es como hay muchas cosas en la vida de una persona, ¿no? Somos como aeropuertos también de deseos y somos seres complejos. Entonces, yo creo que cuando estás en ese lugar donde tú sientes que tú, o sea, hay un momento donde tú dices, pero ¿quién ha elegido esta vida? Porque no se siente mía. Creo que sobre todo los que hemos estudiado mucho o hemos corrido mucho comprando ideas que han venido de fuera, pues sí o sí vas a llegar a un momento de tu vida donde sentirás esto de, es como si fuera un corsé que no es de tu medida. Y dices, ay, no sé qué pasa, que lo tengo todo, ¿no? Esto era lo que yo sentía. Pero ¿qué pasa? Que lo tengo todo. O sea, tengo una casa, tengo un puesto laboral para toda mi vida, tengo tiempo disponible, tengo una pareja que me ama y la amo, o sea, tengo una familia que me encanta. ¿Qué es lo que pasa? Claro, y lo que pasa es dentro. Tú has empezado a caminar hacia donde suenan ahí esos deseos, hacia donde esa voz te dice que quieres caminar ahora. Y no es ningún error que te encuentres en un lugar así, es que ahí es el inicio y es una maravilla que sea así y con esa incomodidad. O sea, normalmente queremos encontrar que somos un ser espiritual y sentirnos elevados siempre desde la fantasía de que todo sea color de rosas, pero yo creo que es atravesando esas situaciones de vida que es cuando nos descubrimos y van a venir muchas veces, entonces no es ningún error, ahí es el inicio. Yo siempre creo que después de esa crisis hay un gran regalo que desconoces de ti misma. Entonces, esa es como la buena noticia, ¿no? La mala noticia es que, claro, pues trae dolor, pero ojo, no tiene por qué traer sufrimiento, porque luego cuando miramos atrás y vemos lo que hemos atravesado, todos esos obstáculos, nos damos cuenta de que cuando tú estás liderando tu vida, te sientes feliz, aunque haya obstáculos, aunque haya complicaciones. Yo recuerdo mucho, pues cuando han nacido mis hijos, ¿no? Como decía, a través de la crianza también he aprendido muchas cosas y una de ellas es que cuando tú agarras eso como algo importante en tu vida, no lo dejas en manos de cualquiera, te haces responsable y cada dificultad no te genera sufrimiento, sino que es como me agarro a esto para superarlo y me agarro a esto porque sé que voy a encontrar la solución. Entonces a esa mujer que esté ahí en un lugar de ¿qué pinto aquí? Este no es un lugar, le diría, recuerda que hay un lugar mejor. Entonces ahí es muy importante como no ir en contra de ti misma y a veces no coger ciertas filosofías que te pueden hacer creer que el error eres tú. Siempre creo que ahí detrás de eso que todavía no puedes ver, hay un lugar mejor para ti. O sea que sigue caminando porque hay una salida. Qué lindo, qué hermosa reflexión y acompañamiento para alguien que pueda estar en esa misma situación y que es algo muy común, que le sucede a mucha gente y que es un final, implica también un nuevo comienzo, como bien mencionaste, y eso es una oportunidad. Gracias por traer este consejo y bueno, por compartirnos tu historia. Antes de cerrar, en este podcast siempre dejamos un ejercicio práctico para quienes nos escuchan.
¿qué ejercicio o pregunta le regalarías a nuestra audiencia para empezar a escucharse? Me viene muy claro que la pregunta es, ¿qué es lo que me enciende la llama ahora? Sin juicio. ¿Qué es lo que me enciende la llama ahora? Porque ahí está tu siguiente paso. Y sobre todo, que no se te cuelen deseos de otros, ya sean de ahí del sistema, de lo que te han dicho que deberías de hacer, porque a veces es que somos tan únicos que nadie puede saber qué es lo que te enciende la llama ahora. Entonces, como diferenciar bien qué es lo que me enciende la llama ahora al margen de lo que haga mi entorno. Dejaría esta Excelente, píldora aquí. excelente pregunta poderosa para que puedan empezar a explorar ahí internamente. Bueno, Eva, quiero agradecerte por esta hermosa charla, entrevista. La verdad que nos traes luz a muchas personas que están pasando por lo mismo, una nueva mirada, ¿no? Una reflexión de que siempre hay otro camino. Así que disfruté muchísimo de este espacio, de este momento. Gracias. Y a vos Gracias que a estás ti, escuchando, Vicky. sí, Muchas por gracias favor. por invitarme a tu podcast, que es una maravilla, y lo que tú haces, que es un poco en la línea, ¿no? Claro, acompañar a las personas a darse ese permiso, ¿no? De soñar, a recordar que tenemos esa capacidad, porque creo que un poco se nos ha olvidado por el camino. Creo que vivimos en un mundo que tiene una clara intención de que las personas no soñemos y bueno, lo que haces tú y lo que hago yo y no es al azar que estemos aquí conversando de esto, es una tarea realmente importante en el mundo. Totalmente Muchas de acuerdo. gracias. Muchas gracias a vos. Y a vos que estás escuchando, si hay algo de lo que escuchaste hoy que te movió algo por dentro, no lo ignores. Esa incomodidad tiene información. Y acordate que siempre, siempre hay otro camino. Hasta la próxima.